Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com y en este video les voy a hablar de 7 claves para identificar aspectos de nuestra personalidad que se pueden volver excesivos, ¿sí? Y que nos lleva como a un desequilibrio de la personalidad y por lo tanto un desequilibrio de nuestra vida, ¿sí? Entonces, cómo identificarlos y cómo llevarlos hacia una parte más equilibrada de nuestra personalidad. Bueno, hay que empezar por decir que la mayoría de los problemas, muchos de ellos nacen de posiciones extremas, de visiones extremas frente a la vida y de soluciones extremas, ¿sí? De pensamientos rígidos e inamovibles, ¿sí? Donde todo es o blanco o negro, pero no es nunca de otro color. Entonces eso puede llevar a conflictos. Y en nuestra personalidad eso es muy fácil, porque nuestra mente es difícil que se dé cuenta de los excesos de la personalidad. Porque, por ejemplo, si tú eres una persona amable, eres amable para todo, ¿sí? Pero no hay momentos en que tú digas de manera equilibrada voy a ser amable hasta cierto punto en estas situaciones y en estos otros aspectos voy a ser una persona dura, ¿sí? O la persona generalmente es o muy dura o muy blanda, ¿sí? Entonces, o demasiado buena gente o demasiada mala gente. ¿Por qué? Porque en algún momento la personalidad, sobre todo cuando éramos niños, asume como una posición frente a la vida y esa posición le acompaña a lo largo de la vida, ¿sí? Y para así es para todos, ¿sí? Volviéndose una persona rígida y extrema en muchas situaciones, ¿sí? Entonces, hay personas que son supremamente intolerantes y hay otros que son demasiado tolerantes, ¿sí? Entonces, al no identificar hasta qué punto, porque son cientos de cosas que se mueven en nuestra personalidad, ¿sí? Son cientos de facetas, de maneras de actuar, de pensar. Entonces, nosotros no nos damos de cuenta de todos esos pensamientos, de los sentimientos, y por lo tanto no sabemos hasta qué punto un aspecto de nuestra personalidad debe llegar hasta allí y en qué punto se debe compensar con otro aspecto de la personalidad. Generalmente cuando uno es de una manera, pues obviamente se aleja de una virtud contraria, ¿sí? Por ejemplo, una monja es una mujer muy, ¿cómo se llama esto? Muy compasiva, ¿cierto? Pues eso puede ser una virtud. Pero esa misma mujer compasiva y consciente de todo el mundo no va a tener, por ejemplo, la fuerza y liderazgo que pueda necesitar en un campo de batalla, ¿sí? No son compatibles las dos virtudes, ¿sí? Una virtud se le aleja de otro tipo de virtud. Entonces, bueno, con esta introducción son varios aspectos que nos pueden llevarnos a un desequilibrio, ¿sí? Y cuando tenemos desequilibrio en la personalidad, tarde que temprano eso se refleja en nuestra vida y nos lleva a tener una vida desequilibrada también. Bueno, pues entonces hablemos de esas claves. La primera de ellas es que para nosotros identificar aspectos que estén excesivos en nuestra personalidad, generalmente pues es que no hay mucho que mirar, es identificar aspectos de dolor, puntos de dolor en cualquier aspecto, ¿sí? Si es en el cuerpo, pues obviamente una molestia. Si es en una comunidad que estamos, pues hay un conflicto, surge un conflicto en algún momento. Si es a nivel de la personalidad, pues empieza a surgir el estrés, ¿sí? Si es en un país, pues entonces está la pobreza, la violencia, etcétera. Hay algún aspecto que está sucediendo y es generalmente, pues no siempre, porque hay muchos aspectos, pero generalmente lo primero uno que tiene que mirar es si se está excediendo en algo. Entonces, por ejemplo, los padres con sus hijos. El hijo se vuelve grosero, ¿sí? Se vuelve una persona agresiva, le responde a los padres y eso puede ser por unos padres con una personalidad muy complaciente hacia los hijos, ¿sí? El otro extremo es cuando los padres son demasiado autoritarios y hacen que los hijos pierdan, digamos, iniciativa, ¿sí? Sean personas sumisas, empiecen a crecer como personas sumisas, en donde les apagan todo tipo de iniciativa porque quedan completamente sometidos a la voluntad de un padre con una autoridad mayor. Entonces, en cualquiera de estos aspectos extremos, surge un conflicto tarde que temprano, ¿sí? Ya sea por exceso de fuerza o por falta de ella. Entonces, cuando se educa, por ejemplo, a unos padres, a unos hijos, educar padres, es difícil que darse en qué momento está siendo demasiado condescendiente o demasiado estricto, ¿sí?
y deberíamos ser conscientes. Y eso que estoy hablando de un solo aspecto, ¿sí? Existen muchos aspectos respecto a la educación y también respecto a nuestra vida, ¿sí? El estrés puede ser o exceso de trabajo. Bueno, por ejemplo, el estrés, sí, obviamente, pues exceso de trabajo, hay un exceso que hay que identificar y por lo tanto controlar. Entonces, así sucede. Y hay que ponerle alerta y atención a todos esos aspectos que se van mostrando conflictivos en nuestra vida y a partir de qué exceso empieza a surgir, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar aspectos de nuestra vida y decir, bueno, porque estoy sin empleo, porque estoy solo, porque estoy pobre, porque tal cosa, y empezar a identificar qué actitud me estoy pasando en esa actitud, ¿sí? ¿Será que hay que cambiar de manera de actuar, cierto? Y no seguir por esa vía, eso es lo que hay que mirar, ¿sí? Y lo cual nos lleva al siguiente punto, ¿sí? Que otra manera, otra señal que identifica que algo no está funcionando en nuestra vida es el estancamiento, ¿sí? El estancamiento es cuando tú no te mueves, ¿sí? Ya como que de ahí no avanzas por más que haga. ¿Y qué sucede ahí? Pues entonces que hay un exceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque sigues actuando de la misma manera una y otra vez. Para salir de ese estancamiento lo que tienes que hacer es hacer otra posición o cambiar de posición radicalmente, hacer algo completamente diferente. Entonces al hacer algo completamente diferente ya no está el estancamiento, ¿sí? Que si lo que hagas diferente te va a llevar para cosas bien o mal, pues eso ya es otro tema, ¿cierto? Ya hay que empezar a actuar con inteligencia, pero si hay algo en lo que tú estás estancado y no progresas, seguramente es porque lo que tienes que hacer es cambiar completamente de posición e irte a otro extremo, ¿sí? Seguramente en ese extremo que estás, sigues ahí, lo cual, eso es como, no sé si ustedes han visto, pues obviamente han visto películas donde tienen a un tipo por allá conectado y que cuando está y tiene ritmo de vida, pues entonces sube y baja, ¿cierto? La música, ¿cierto? La música son unas tonalidades altas y bajas. O sea, la vida es como un conjunto de contrastes, ¿cierto? Y cuando tú te concentras en un solo punto, digamos que no hay un ritmo de vida, ¿sí? No hay esos contrastes que te permitan avanzar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tu vida tienes que compensarlo con otra cosa para que haya movimiento, ¿sí? Porque si te quedas por un solo lado, pues ahí te vas a quedar y no vas a avanzar a otros aspectos de la vida, ¿sí? Entonces es importante eso, cuando tú veas que de ahí no avanzas, haz algo completamente diferente, ¿sí? Por ahí dice una frase que el verdadero éxito está en llegar a la cima y retirarse antes de empezar la picada, ¿cierto? Entonces es ahí la clave, ¿sí? Llegar y lograr tener éxitos y luego, una vez tiene éxito en esa parte, avanzar a otro estado, avanzar a otro nivel y hacer otro tipo de cosas aparte de donde ya triunfó, ¿cierto? Eso sería pues una clave. Lo otro es que tenemos que saber que cualquier virtud en cualquier momento se va a convertir en un defecto, ¿sí? ¿Y por qué sucede? Porque es que nuestra personalidad aplica la misma actitud para todas las situaciones, ¿sí? Entonces, eso es como la persona que es chistosa y tira el chiste cuando no debe tirar el chiste, ¿cierto? Entonces queda fuera de lugar, ¿sí? O sea, ¿qué te pasa? Como dicen por ahí. Un chiste fuera de lugar, ¿sí? Porque no sabe medir en qué momento tirar el chiste, ¿cierto? Para eso requiere mucha inteligencia, ¿sí? Mucha conciencia en qué momento es adecuado decir algo, ¿cierto? Es eso, o una persona, por ejemplo, demasiado tímida o demasiado, ¿cómo se llama? Prevenida, ¿cierto? Cautelosa. Esa actitud le lleva a lo largo de la vida, se acostumbra a ser así y eso le estanca, ¿sí? Entonces, la persona de alguna manera tiene que identificar esa actitud, tiene que saber que existe y que es así, y a partir de ahí tiene que decir, hombre, yo soy una persona muy tímida, por decir, o muy discreta, o muy sumisa, o muy... Se me perdió la frase que iba a decir, pero bueno. Entonces lo que tiene que hacer es decir, me voy a volver más atrevido, ¿sí?
Si soy una persona demasiado cautelosa, tengo que cultivar la virtud contraria para yo poder lograr el equilibrio entre las fuerzas, ¿eh? Entonces, esa virtud contraria tiene que ser, bueno, a partir de hoy voy a ser una persona un poco más atrevida cada vez y un poco más hasta que llegue a un límite, ¿sí? Y en ese límite pues ya manejaré la cautela en el momento que es. Es así, es así. En la medida que nosotros vayamos identificando aspectos de nuestra personalidad y con qué otros aspectos lo tenemos que compensar, pues entonces eso nos va a llevar a ser unas personas más equilibradas, ¿eh? Lo otro es que las circunstancias en las que nosotros vivimos finalmente nos acostumbran a hacer de un modo y a vivir de un modo, ¿sí? Y cuando nos acostumbran, tarde que temprano uno cae en el desequilibrio, ¿sí? Porque la costumbre es una manera de actuar fija y firme en un mismo sentido, sin variación. Entonces, eso tarde que temprano nos lleva a un punto y una vez logrado ese punto, seguimos por ese mismo punto, lo cual no es buena idea, ¿cierto? Entonces, tenemos que identificar las circunstancias en las que estamos viviendo y cómo esas circunstancias nos están condicionando de cierta manera y están desarrollando ciertas conductas de nuestra personalidad que nos están llevando a hacer de una manera X o Y. Es como, por ejemplo, la persona que nace en medio de unos padres autoritarios, ¿eh? Nació dentro de esas circunstancias, ¿eh? Entonces, debido a que sus padres le convirtieron en una persona sumisa y falta de iniciativa y que no le aceptaban sus ideas y sus iniciativas, pues entonces se volvió sumisa. Entonces, esa circunstancia le volvió de esa manera su personalidad. Y obviamente, pues al llevar tantos años así, pues es difícil cambiarse. Entonces, a no ser que sea consciente de esa conducta, por qué surgió y qué debe hacer para transformarlos, ¿eh? Entonces tenemos que identificar esas circunstancias en nuestra vida para saber cómo nos están condicionando y empezar a cambiar a partir de identificar esas conductas que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Un quinto punto sería de que siempre en cualquier aspecto, en lo que sea, debemos de buscar el aspecto complementario y el aspecto contrario, por así decirlo, para poder encontrar un equilibrio, ¿sí? Entonces, todo en la vida funciona así, es que la misma vida nos lo dice, ¿sí? Nosotros que somos, digamos, la parte positiva, buscamos ese otro polo, ¿sí? Que es esa pareja que nosotros necesitamos para complementar nuestra vida, y a partir de esos contrarios es que nace una fuerza, ¿cierto? Al estilo místico, sí, pues es una explicación un poco mística, pues nace el niño, ¿cierto? Y así, los polos positivo y negativo de la luz, pues de un bombillo, pues da la luz, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos tener verdadera fuerza y poder en cualquier aspecto, debemos aprender a manejar los contrarios, ¿eh? Y debemos, por ejemplo, aprender a ser sumisos en determinados aspectos y aprender a ser atrevidos cuando hay que hacer, ¿sí? Si nosotros somos personas creyentes, deberíamos de insertar un poco de escepticismo en nuestra vida saludable, que nos dará una visión más congruente de las cosas. Pero si somos muy escépticos, deberemos aprender a incluir unas pequeñas gotas de ser creyentes para poder, digamos, darle la oportunidad a que ingresen nuevos conocimientos y mirar otros aspectos de la vida que no podríamos mirar si somos en excesivo escépticos, bueno, como se diga. Entonces, los problemas muchas veces surgen porque la persona es demasiado escéptica, que no cree en absolutamente nada, o es demasiado creyente, que cree en cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, el verdadero equilibrio está en ser lo suficientemente escéptico y lo suficientemente creyente para poder manejar las cosas dentro de un equilibrio, ¿sí? Porque es ahí donde está, digamos, la verdadera conciencia y la verdadera fuerza, ¿sí? O por ejemplo, las personas que se pasan de conformes, ¿sí? Cuando una persona es conformista debería mirar, bueno, tengo que compensarlo con el inconformismo, porque el conformismo es una fuerza que me compensa y me ayuda a cambiar, mientras que el conformismo me mantiene en un sitio, ¿sí? Entonces, así debe funcionar. Y lo que pasa es que esto suena bien en teoría, pero yo que de pronto me escuchan, ve, sí, interesante, ¿cierto? Pero realmente aplicarlo eso en la vida es bastante difícil, y en la personalidad, porque es que
Ya lo he dicho en tantos videos, nosotros tenemos un excesivo amor a nuestras propias ideas y a nuestras formas de pensar. Pensamos que lo que pensamos es lo más maravilloso de este mundo, ¿sí? Y que no podemos estar equivocados. Entonces, digamos que cogemos todas nuestras actitudes y la elevamos al nivel de la verdad y que es lo máximo y lo maravilloso, ¿sí? Eh, Debido a eso, es difícil de que nosotros identifiquemos aspectos de nuestra personalidad y decir, bueno, yo creo que esto no es tan así y debería tener en cuenta otras cosas. Entonces, eso es lo que pasa y por eso tarde que temprano caemos en un desequilibrio y eso pues ni le afecta al vecino, ni le afecta al gobierno, ni le afecta a nadie, simplemente afecta a la propia persona. Entonces, uno no debe buscar mejorar porque este tipo de conocimientos suenan bien o porque ve que bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner a escuchar más bien un video de estos o no, eso lo tiene que hacer es uno por uno mismo, ¿cierto? Entonces, el esfuerzo que vamos a hacer es por identificar esos aspectos de nuestra vida y empezar a compensarlos, ¿sí? A pensar a compensar y empezar a cambiar por el bien de nosotros mismos, porque al fin y al cabo, pues entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Si nosotros somos, por ejemplo, personas en excesivo creyentes, vamos a ser sometidos, por ejemplo, a muchos engaños, ¿cierto? Y si somos demasiado escépticos, pues vamos a perder muchas oportunidades. ¿Y eso a quién está perjudicando? No está perjudicando al vecino, ni por allá va a haber alguien lamentándose que por qué no. A sí mismo, ¿sí? Entonces, mucha atención con eso, mucha atención con ese excesivo amor a las propias ideas de nuestra propia vida. Bueno, entonces, un sexto punto sería de que debemos de aprender a medir. Medir porque es que los seres humanos somos demasiado desmedidos para absolutamente todo. Entonces, si vamos a comer, no comemos lo suficiente, sino que comemos es en exceso, ¿sí? Hasta que, mejor dicho, ya no se puede más. Si alguien está hablando, pues entonces allá hablas demasiado, ¿sí? Si se ríe demasiado y ya las carcajadas. No. Bueno, tampoco hay que pasarse pues de mesurado, porque hasta el exceso de equilibrio, el exceso de mesuración también cae en un desequilibrio. Es curioso, pero es cierto, ¿sí? Entonces, debemos no ser tan rígidos en muchos aspectos de la vida y saber a veces adaptarnos, ¿sí? Sin dejarnos absorber por unas determinadas situaciones. Entonces, es eso. Debemos saber detenernos. En algún momento de la vida uno tiene que aprender a decir basta, ¿sí? Para no ir hacia el punto de exceso, ¿sí? Cuando tú estás enojado y quieres acabar pero con todo y decirle de todo a todo el mundo, entonces hay una vocecita que dice basta, ¿sí? Hasta ahí nomás porque ya caerías en el exceso, ¿sí? Entonces di con enojo lo suficiente que tienes que decir, pero no te pases, no te vayas a pasar, ¿sí? Entonces, o por ejemplo una personalidad complaciente. Hay momentos para ser complacientes por determinados motivos, ¿sí? Por que se quiere obtener algo y es importante manejar eso, pero hay que decir basta, ¿sí? Entonces, exceso, por ejemplo, alguien que quiere cerrar ventas, ¿sí? Entonces empieza a complacer al demasiado al cliente, ¿sí? Hay que decir, bueno, hasta acá, ya me está pidiendo mucho, yo no me puedo exceder y le digo basta. Entonces, es eso, tenemos que aprender a medir hasta qué punto es suficiente, ese es un arte también. Y bueno, finalmente pues está la ley del ritmo, ¿sí? Tenemos que aprender a inyectar cambios importantes en nuestra vida y no seguir con la misma rutina una y otra vez, porque eso nos lleva a un estancamiento, a una corta visión y a unas pocas experiencias. Entonces tenemos que estar cambiando y moviéndonos, ¿sí? Si bien yo lo he dicho que una de las claves del éxito para uno lograr todo lo que se proponga y lograr metas es la rutina y seguir y hacer una misma cosa en un mismo sentido hasta lograrlo, cuando no se tratan de situaciones que nos están llevando al logro de una meta, debemos aprender a variarlas, ¿sí? Porque a partir de la variedad es que nace la experiencia y la conciencia, ¿sí? Entonces, si por ejemplo vas por un camino, acostúmbrate a buscar nuevos caminos. Eso va generando nuevas conexiones neuronales, va llevándote a unas nuevas experiencias y a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, si en tu vida, pues, en tu día a día solo mantienes ahí encerrado en la pieza mirando el computador o la televisión, pues entonces inyecta un cambio en tu vida y sal y vete a bailar o vete a hacer deporte, conoces nuevas personas, pero hay que inyectar esos aspectos diferentes en la vida
porque a partir de ahí vienen nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, nuevas experiencias y que nos pueden complementar, ¿sí? Si son rutinas que no están relacionadas con una meta, sino que son cosas que haces normalmente en tu vida. Entonces, las cosas que son normales y rutinarias empiezas a variarlas. Y esa sería la manera entonces de nosotros empezar a ver las cosas de una manera diferente, empezar a tener nuevas experiencias, lo cual es importantísimo. Y bueno, a partir de las nuevas experiencias, entonces vas a conocerte un poco más a ti mismo, ¿sí? Conocer qué aspectos de tu personalidad pueden estar excesivos, ¿sí? Porque no te conoces a ti mismo por falta de experiencia de vida. Es así de sencillo. Tampoco conoces a los demás porque no les has dado la oportunidad de conversar, de convivir, de experimentar, bueno, todas esas cosas. Entonces, es eso. Es eso, de ahí la importancia de estar buscando nuevas situaciones. Muy bien, pues entonces eran estas 7 claves que les quería hablar acerca de la personalidad, de cuando nosotros podemos caer en unos extremos y de lo importante que es empezar a identificar actitudes de nuestra vida, de cómo somos en nuestra personalidad y qué virtud contraria y complementaria nos tenemos que cultivar para no caer en un exceso, ¿sí? Importantísimo eso. Y bueno, nos vemos entonces en un próximo video. Abajo, pues si no te has suscrito, entonces suscribir, ¿sí? Así de sencillo. Y bien, sería todo. Nos vemos entonces.